Muchísimas gracias, Israel, muchas gracias, Ivonne, y a todo el equipo de Fundación Lala, al grupo Lala también por el espacio, el tiempo. Buenos días a todos. Mi nombre es Gabriela Rosato, soy la coordinadora de Pacto por la Comida y hoy tengo el honor de platicar con ustedes, de compartir ese tiempo con ustedes. Me acompañan hoy también mis compañeros de oficinas nacionales de la Red de Bancos de Alimentos de México. Me acompaña Clarisa Fonseca y me acompaña Héctor Pérez, porque justamente como bien dijo Israel, la dinámica que vamos a tener para esta plática, para esta ponencia es un poco diferente a la que tuvimos la última vez. Por supuesto, vamos a platicar de qué es la Red de Bancos de Alimentos de México, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Vamos a platicar de Pacto por la Comida, cómo nos podemos sumar, cómo podemos ser más conscientes de la temática de pérdida y desperdicio de alimento, por qué es tan importante al día de hoy platicar de ese tema. Y vamos a tener a lo largo de la presentación unos pequeños trivias, unas pequeñas preguntas que pueden contestar en una aplicación externa. Ahorita mi compañero Héctor les va a explicar cómo es la dinámica y para tener un poco más, digamos, activa la audiencia, mantener alta la atención de la plática y poder compartir un espacio, digamos, diferente en esta serie de ponencia que sé que están teniendo. Antes de compartir las láminas, le cedo la palabra a mi compañero Héctor para que les pueda explicar un poco cómo es la dinámica y cómo es la aplicación y cómo van a poder utilizar y contestar las preguntas. Hola, pues muy buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias, Gabriela. Bueno, pues como bien comentaba, mi nombre es Héctor, yo me encuentro en el área de TI, en las oficinas del Servicio Nacional. Pues bueno, les voy a explicar un poquito más o menos cómo es la dinámica. Les voy a compartir un link aquí por el chat, en el cual ustedes van a acceder ya sea desde su teléfono móvil o desde su equipo de cómputo, preferentemente en el dispositivo móvil para que puedan visualizar, bueno, seguir la plática en su equipo de cómputo y a la vez, pues hacer la dinámica en su dispositivo móvil. En este link que les voy a pasar, vamos a ir poco a poco contestando las trivias. Si ustedes entran antes de que empiece la trivia, pues les va a parecer que no ha empezado, ¿no? Entonces, cuando empiece esta Gaby con la trivia, pues bueno, la vamos a habilitar y vamos a ir en conjunto. Ahí lo único que les va a pedir es que ingresen un nombre y con eso pues vamos a ir como identificando quién va contestando más rápido y con respuestas correctas. Ahí se va a hacer como un tipo podio de quién contesta rápido y con la respuesta correcta, obviamente. Y con eso pues va a ir viendo quién va poniendo atención a la plática, ¿vale? Pues nada, sería todo de mi parte y pues muchas gracias. Perdón, solo agregando ahí al comentario de Héctor, ojalá puedan poner los asistentes su nombre completo con apellido, por favor, para poder identificarlos y hacerles llegar el obsequio de parte de Fundación Lala en donde se encuentren. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Ivonne. Es correcto, no sé si estaban enterados, no sé si estaban preparados, pero quisimos hacer la plática un poco más dinámica y con esos pequeños obsequios, justamente para mantenerlos activos, para que tal vez la información quede un poco más grabada y puedan poner atención a todos los datos que vamos compartiendo. Entonces, sin más preámbulos, yo voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar nuestra plática de hoy. Agradecemos, por supuesto, a Fundación Lala por darnos el espacio. Fundación Lala es nuestro aliado dentro de Pacto por la Comida, aparte de ser un gran aliado de la alimentación y de la nutrición de todo México, pero también de las personas más vulnerables que los bancos de alimentos atienden en todos los estados de la República. Como les decía, a lo largo de la plática vamos a estar lanzando esos trivias. Participen para que puedan ganar el obsequio y vamos a seleccionar 20 ganadores. Como al final se va a establecer ese podio, quienes contestaron correctamente de manera más rápida, Fundación Lala se encargará de hacerles llegar sus obsequios. Entonces, damos un poco un contexto. Es importante, creo, saber y visibilizar lo que está pasando, no solamente en el mundo, sino más bien en nuestro país, en nuestra casa,
qué está pasando con la comida, con los alimentos, con el medio ambiente, cuál es la relación que existe. Si nos ponemos a pensar, y bueno, ustedes lo saben muy bien porque es su trabajo, ustedes están en una empresa de la industria de alimentos, de lácteos, y seguramente están muy conscientes, sobre todo los compañeros que trabajan dentro de una planta o que manejan algún tipo de datos relativos a la pérdida y el desperdicio de alimentos, que dentro de toda la cadena productiva de alimentos en México, más del 37% de lo que se produce se pierde o se desperdicia por distintas razones. Más adelante vamos a ver cuáles son estas razones. Entonces, más del 37%, cerca del 40% de todo lo que se produce en México se pierde o se desperdicia. Eso quiere decir que son más de 20.3 millones de toneladas de alimentos que cada año llegan tristemente a los vertederos. Es una cantidad de alimentos enorme y que tristemente no se están aprovechando y que necesitan obviamente de inversión, de insumos, de tiempo, una inversión económica y tienen un costo económico altísimo. Es más del 2.5% de nuestro Producto Interno Bruto, es decir, más de 490,000 millones de pesos que se pierden. Esta pérdida y desperdicio de alimento tienen un efecto muy fuerte en el medio ambiente. La pérdida y el desperdicio de alimentos, es decir, todos los alimentos que llegan a los vertederos y que ahí se quedan y empiezan su proceso de descomposición, desprenden en el aire CO2, desprenden en el aire dióxido de carbono, que es un gas altamente contaminante. Y cada año se desprenden más de 36 millones de metros cúbicos de CO2. A la par del desgaste hídrico. Todo el agua que se utiliza para regar los campos, para regar los cultivos de frutas y verduras que no estamos aprovechando y que llegan a los vertederos, equivale a más de 40 millones de metros cúbicos de agua. Con esa cantidad de agua podríamos abastecer a México por más de 2 años y la estamos utilizando para cosechar y sembrar frutas y verduras que no estaremos aprovechando, al igual que la tierra de cultivo. La tierra de cultivo tan valiosa y tan preciosa en nuestro México se está desgastando cada año porque estamos sobreproduciendo. Esta sobreproducción no llega no llega a los anaqueles de los supermercados, no llega a nuestras casas ni en nuestras mesas, no se está consumiendo y seguimos produciendo, desgastando los suelos, regando esos campos y tristemente estamos alimentando a los vertederos. Si tienen preguntas, las podemos hacer al final, pero este es un poco el cuadro general de la situación al momento en México sobre pérdida y desperdicio de alimentos. Dentro de la red de bancos de alimentos, obviamente nosotros estamos alineados con cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde 2017 que se lanzaron estos objetivos, estamos trabajando para que en México haya hambre cero y, por supuesto, para que las cadenas de producción y consumos de alimentos sean más responsables con el medio ambiente, responsables con la economía y responsables con la parte social. ¿Dónde estamos como bancos de alimentos? ¿Dónde nos encontramos? La red de bancos de alimentos consta de 54 bancos. Aquí pueden ver en el mapa dónde están ubicados estos 54 bancos de alimentos. La función que cumplen los bancos de alimentos, y seguramente ustedes lo saben muy bien, es la de rescatar en cualquier punto de la cadena de producción y distribución de alimentos, estos alimentos que por alguna razón estética, comercial o de fechas de caducidad no están aptos para la venta, pero sí están 100% aptos para el consumo humano. Lo rescatamos y lo canalizamos a población vulnerable. Al mismo tiempo, estamos evitando que estos alimentos lleguen a los vertederos, estamos evitando el desperdicio de estos alimentos y los estamos aprovechando para alimentar a población vulnerable. Entonces, aquí en el mapa pueden ver la ubicación de los 54 bancos de alimentos y abarcamos 27 estados de la República. Y justamente como les decía, ¿qué es un banco de alimentos y cómo opera? Somos una asociación civil sin fines de lucro. Apoyamos a comunidades vulnerables, a población vulnerable directamente, distribuyendo todos estos alimentos que evitamos que de alguna forma se tiran o se destruyan. Entonces, estamos aprovechando el alimento en su mejor estado, en su mejor condición, un alimento inocuo, absolutamente seguro para quien lo vaya a consumir, y estamos evitando que se desaproveche.
Como les decía, actualmente en México contamos con 28 millones de personas que sufren hambre, es decir, 28 millones de personas en México no cumplen con las 3 comidas del día. Existen a la par 20.4 millones de toneladas de alimentos que cada año llegan a los vertederos. Entonces, desde la red de bancos de alimentos queremos incidir en estas dos problemáticas, en el hambre y en la pérdida y desperdicios de alimentos. No podemos permitirnos seguir desperdiciando comida, seguir tirando comida, cuando afuera de nuestras casas existen 28 millones de personas que no pueden alimentarse. Y nosotros desde la red de bancos de alimentos estamos atendiendo a más de 1.9 millones de personas entre todos los 54 bancos que conforman la red, y queremos seguir creciendo y queremos seguir atendiendo a más población. En los últimos años hemos acopiado más de 122 millones de kilos de alimentos, beneficiando a más de 1.4 millones de personas. También apoyamos a instituciones que son obviamente casas hogares, asilos, y instituciones que apoyan a población vulnerable a la vez, entregando más de 6 millones de paquetes alimenticios. También damos un desarrollo integral, además de entregar alimentos, es decir, apoyamos en temas de seguimiento nutricional. Todos los bancos cuentan con nutriólogos dentro de su orgánico. Apoyamos con atención psicológica, apoyamos en desastres naturales, apoyamos con sistemas de educación, porque también atendemos niños en edad preescolar. Entonces tratamos de, además de entregar alimentos, también dar una atención integral a nuestros beneficiarios. Y ahí va la primera pregunta, ahí va el primer trivia. Voy a ceder la palabra a Héctor, porque creo que va a subir en el chat el link donde pueden abrir la pregunta y contestar. ¿Me confirma si es así, Héctor? Sí, ya tienen habilitada ahorita la sesión de Menti. En unos minutos les voy a poner enter para que empiece la pregunta. Listo, comenzamos. Buenísimo. Si abren el chat, es en el chat que se pone el link. Ya, el link ya lo teníamos hace ratito. Ok. Buenísimo. Sí, ahí viene el link de Menti, menti.com. Ahorita estamos contestando la pregunta en vivo. Todo es en vivo, entonces nos dice Héctor si ya tienes respuestas. Sí, todo en tiempo real. Tuvimos ahorita de dónde encontramos el desperdicio de alimentos. Tenemos en supermercados y hogares 8 respuestas correctas. Sí, ¿gustas continuar, Gaby? Por el momento tuvimos 8 respuestas correctas. Y en la siguiente trivia volvemos a comenzar, ¿vale? Buenísimo, entonces seguimos con la presentación. Y bueno, me gustaría ahora compartirles un poco de datos sobre el desperdicio. Siempre son números muy interesantes porque nos dan efectivamente la realidad y la dimensión del tema. Hemos detectado que es un tema del cual se habla poco, pero es un tema muy relevante porque, como pueden ver, está conectado y relacionado con temas económicos, temas medioambientales, y por supuesto todos nosotros somos consumidores. Tenemos un poder de adquisición, tenemos disposición de ciertas finanzas para poder obviamente consumir productos, alimentos. Entonces tenemos un rol sumamente importante en todo ese tema. Solamente para aclarar unos conceptos básicos, porque siempre hablamos muy frecuentemente de pérdidas y desperdicios, pero efectivamente, ¿qué es la pérdida y cuál es el desperdicio y por qué tenemos dos términos distintos? Porque efectivamente son fenómenos que se dan en momentos distintos de la cadena de producción. Ustedes son expertos en eso, pero la pérdida la encontramos en el nivel de producción primaria, en la relación de la cadena alimentaria en el sector primario, el campo, en el sector de manufactura y a lo largo de la cadena logística.
cuando hay una disminución de la calidad de alimentos en estos tres sectores, sector primario, manufactura y logística, la definimos pérdidas. Por ejemplo, las cosechas que se quedan en el campo porque no hay recursos para pagar los jornaleros para cosechar ese producto. Esa es una pérdida. El producto que saliendo de la planta no sale en buenas condiciones, los derrames. Ustedes son del sector lácteo, entonces saben perfectamente cuando hablamos de pérdida. O en el sector logístico, en la cadena logística, cuando hay un mal manejo del producto, eso genera una pérdida. El producto no está apto para la venta, entonces tristemente se desecha. ¿Y qué es el desperdicio? Es igual, la disminución de la cantidad de alimento, pero cuando se da en la parte de retail, de autoservicio, en el sector de venta minorista en los supermercados y en la parte de consumidores, en nuestros hogares, en los restaurantes, en los hoteles, de este punto de la cadena hacia los consumidores es desperdicio. Entonces, en nuestros hogares, cuando compramos de más y desechamos a la basura porque ya se venció el producto, porque no lo consumimos, este es un desperdicio. Y hemos detectado que, por ejemplo, en la parte de la pérdida, los mayores porcentajes de pérdida están en el campo y en la parte del desperdicio, el mayor porcentaje de desperdicio se da en los hogares desde los consumidores. Entonces tenemos claro qué es pérdida y qué es desperdicio. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué estamos perdiendo o desperdiciando alimentos? Bueno, las causas son distintas y por supuesto pueden ser causas mecánicas, físicas, un error humano, un personal que no esté capacitado en el manejo de producto, puede echar a perder el producto, puede dañarlo, puede generar un daño físico en el empaque, en el producto en sí, y eso pues echa a perder el producto. Entonces, las causas más recurrentes o las más comunes que hemos encontrado también en el trabajo que hacemos con Pacto por la Comida, pues es el derrame, el daño estético o físico del producto, la sobreproducción, entonces eso lleva a rechazos o productos que no se venden o que está rezagado en los almacenes, justo imposibilidad de venta por cuestiones de cantidad, tamaño, el lote del producto no cumple con las requisiciones de quien lo solicitó, manejo inapropiado del producto, puede obviamente causar la pérdida del mismo, falta de capacitación en el personal, fecha de caducidad o fecha de consumo preferente que son muy cortas, entonces no se tiene una vida tan larga de el del producto, sobre oferta de productos o falta de infraestructura logística. El tema logístico es una gran área de oportunidad para nuestro país. Ustedes que manejan productos lácteos saben perfectamente cuánto es importante mantener la red de frío para la inocuidad del traslado de los productos. Entonces, cuando uno de estos elementos falla, estamos muy probablemente generando una pérdida del producto. Otro dato interesante, ¿cuáles son los alimentos que más se desperdician en México? Estamos del lado entonces de los consumidores. ¿Cuáles son estos elementos que tristemente más están llegando a los vertederos? Obviamente son alimentos perecederos. En primer lugar encontramos el camarón, luego vamos al sector de frutas y verduras, repito, productos perecederos, el aguacate, el mango, la papa, la guayaba, cárnicos y pescados. Son productos que tristemente se desperdician en más porcentaje en nuestro país. ¿Y cuánto desperdiciamos cada uno de nosotros? Estas encuestas las hizo el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas justamente el año pasado, y en toda Latinoamérica, igual en Centro y Norteamérica, se levantaron estas estadísticas justamente para entender cuántos kilos de alimentos desperdicia cada persona, y cada mexicano desperdicia en promedio 94 kilos de alimentos cada año. Entonces, 94 kilos de alimentos por cada mexicano cada año llegan a la basura. Y ahí va la segunda trivia. Confírmame, Héctor, es en el mismo link, pueden dejar la página abierta de Mentimeter. Sí, de hecho, bueno, hace ratito respondimos una pregunta que no era, era creo que la 5, pero ahorita vamos a responder desde la número 1 y en este que va a ser la número 2, es el mismo link, únicamente Okay. es dejar la aplicación abierta, o bueno, el link abierto de la página, y en este momento comenzamos. Gracias, Héctor.
Solo como comentario, tenemos unos 15 segundos para responder la pregunta, ¿vale? ¿Listo? Vamos por la pregunta número 2. Al final nos dicen si esta dinámica les gusta, si les pareció bien. Nos interesaría también tener su retroalimentación respecto a esa forma de llevar la plática y ya posteriormente eh, nos dirán si les parecieron también pertinentes las preguntas, si fue clara la presentación. Siempre nos sirve esa retroalimentación de su parte. Sí, de hecho, en esta pregunta de cuál es el porcentaje de alimentos que se pierden o se desperdician en nuestro país, bueno, obtuvimos un total de 12 respuestas correctas y pues Muy bueno, bien. las demás son incorrectas. Por lo pronto, Gaby, si gustas continuar en lo que seguimos con las otras trivias, estamos en stand-by, ¿vale? Si gustas. Muchas gracias, Héctor. Entonces seguimos con nuestra presentación. Seguimos con nuestra presentación. Entonces, con base en todos estos datos que les hemos compartido, con base en esta urgencia efectivamente de limitar la pérdida y desperdicio, más pérdida y desperdicio de alimento está relacionada con más emisiones de CO2, quiere decir que los alimentos que llegan a los vertederos son la principal causa de emisiones de CO2 y de contaminación del aire. ¿Qué acciones se han tomado al respecto? Bueno, desde la red de bancos de alimentos empezamos a capacitarnos y a poner dentro de nuestra agenda de actividades el tema de pérdida y desperdicios de alimentos, cuando a partir de 2016 el Banco Mundial empezó a hacer este estudio para un marco conceptual de una estrategia que pudiera incidir en pérdida y desperdicio. Y tiene todo el sentido que la red de bancos de alimentos se interesa en ese tema porque estamos viendo las dos caras de un mismo problema. Hay hambre en México y hay a la vez mucha pérdida y desperdicio de alimentos. Entonces, este estudio es un poco nuestro guía que nos indica dónde tenemos que detectar la pérdida y desperdicio, cómo tenemos que trabajar con los otros actores involucrados. Este tema es un tema transversal que le interesa, por supuesto, a la industria de alimentos, que le interesa a las asociaciones civiles, a las asociaciones ambientales, que nos debe de interesar a nosotros los consumidores. Acuérdense que cuando tiramos comida a la basura, pues estamos tirando también nuestro dinero, son nuestros recursos económicos y estamos afectando el medio ambiente, estamos afectando los recursos naturales, la falta de agua, la sequía que estamos experimentando en estos años deriva de un cambio climático importante. Entonces, una acción tan sencilla como evitar el desperdicio de alimentos puede incidir en el medio ambiente con un impacto muy positivo. Estamos evitando incrementar la cantidad de residuos sólidos en los vertederos, estamos evitando contaminar el aire. Eso podría definitivamente bajar la presión en los recursos naturales, en el campo, en los recursos hídricos y en el aire. Entonces, ese estudio es nuestra, digamos, base con la que tuvimos que trabajar, implementar y desarrollar este proyecto que hoy es Pacto por la Comida, que es un proyecto absolutamente innovador. Es la primera vez que se está implementando en México y en América Latina un proyecto parecido a eso y que ha sido fondeados y fundado por, obviamente, la Red de Bancos de Alimentos de México, RAP, que es nuestro asesor técnico, es una organización de Reino Unido pionera en estos proyectos de
reducir pérdida y desperdicio, y RPM Sustainability Consulting, que es nuestra consultoría externa que nos está apoyando en temas de mediciones. ¿Qué es Pacto por la Comida? Como les decía, es este proyecto, iniciativa nacional que pretende reunir distintos actores entre empresas, cámaras empresariales, universidades, organizaciones internacionales para incidir todos en conjunto en cómo podemos reducir la pérdida y desperdicio. Tenemos una visión y una meta muy clara que retomamos desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es reducir hasta un 50% la pérdida y desperdicio de alimentos en nuestro país en los próximos años. La pérdida y desperdicio de alimentos vimos que está por arriba del 37%, entonces tenemos que reducir a la mitad este número. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de dos formas. Obviamente con la colaboración de todas las empresas tenemos que incidir ahí donde se esté generando la pérdida o el desperdicio, sea en el campo, sea en la industria de alimentos, en los supermercados, con los consumidores. Entonces tenemos que proponer recomendaciones, acciones, hacer mediciones y entender efectivamente cuánto se está perdiendo, cuánto se está desperdiciando, y a la par queremos mejorar la donación de alimentos. La donación de alimentos es la forma más inmediata de evitar que estos alimentos lleguen a los vertederos y estén contaminando. Si el alimento está apto para el consumo humano, lo tenemos que rescatar, evitar que se destruya, que se pierda, y darle un buen uso, que es alimentar a la población más vulnerable de nuestro país. Y ahí va otra trivia, para que estén activos, interesados, atentos. Adelante, Héctor, con la pregunta. Vale, vale, listo. Vamos de nuevo. ¿Listo, equipo? Bueno, sobre la pregunta de cuál es el alimento que más se desperdicia en México, tuvimos un total de 16 respuestas correctas. Muy bien, muy bien. Entonces sí están poniendo atención, ya tenemos más respuestas correctas. Entonces seguimos con la presentación. Aquí pueden ver en esta lámina, obviamente, como les decía, nosotros tenemos la intención de trabajar con el número más alto de actores posibles que estén comprometidos con reducir pérdidas y desperdicios de alimentos, que tengan esta sensibilidad, este sentido de responsabilidad y de urgencia de reducir la pérdida y desperdicio de alimentos en nuestro país. Esta lámina les presenta un poco las empresas, las organizaciones con las que estamos trabajando, y si pueden ver son de distinta naturaleza. Fundación Lala, por supuesto, es uno de nuestros socios firmantes de Pacto por la Comida, además de ser un aliado de la red de bancos de alimentos. Eso quiere decir que está doblemente comprometido con la nutrición y con evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos. Y todas las organizaciones que pueden abonar y pueden aportar su conocimiento, expertise, experiencia, lo hacen y se suman a Pacto por la Comida. Y nosotros, obviamente, también como consumidores lo podemos hacer. Lo podemos hacer desde nuestras casas, nuestras oficinas. Evitemos el desperdicio de alimentos, y más adelante les voy a compartir cómo podemos hacerlo. Algunos ejemplos de acciones internacionales, por ejemplo, en los supermercados. El Reino Unido, que es un país pionero en este tema, ellos empezaron hace 15 años a hablar del tema, socializarlo, ponerlo en los medios de comunicación, y desde los supermercados decidieron hacer una línea de subproductos que ellos definieron los perfectamente imperfectos. Aquí les podríamos decir que son las frutas y verduras feitas, las que tienen una forma rara, que tienen unos pequeños detalles. Si los encontramos en un mercado, en un supermercado, no los descartemos. Una zanahoria que tiene una forma distinta a una zanahoria perfecta,
no tiene ninguna diferencia en las cualidades nutricionales y en sus aporte nutricional en nuestra alimentación. La podemos usar en distintas preparaciones, en jugo, en purea, en cualquier tipo de preparación y no la tenemos que descartar porque su forma es distinta. Estos estándares cosméticos son una de las causas del por qué hay mucho rechazo de producto, hay mucha pérdida en el campo. Imagínense todo lo que se tuvo que hacer para producir y cosechar estas frutas y verduras y que al final salen con una forma distinta, pero no tienen ninguna diferencia en el aporte nutricional. Entonces, en el supermercado podríamos encontrar ese tipo de producto, tal vez en una clase o en un precio distinto, pero no haría ninguna diferencia en nuestra nutrición. Seguiría siendo nutritiva una zanahoria con una forma diferente o una manzana que tiene algún detalle o es más chiquita o una papa más chiquita respecto a las papas grandotas que encontramos, no tiene ninguna diferencia en nuestro aporte nutricional. Y ahí va otro trivia. Tenemos muchos trivias, ya casi se nos están acabando, también estamos acabando la presentación, pero adelante nuevamente, Héctor. Muchas gracias, Gaby. Antes de continuar con la trivia, perdón, me gustaría comentarles que Mónica Vázquez va en primer lugar, en segundo lugar lleva Manlio y en tercero lleva Sonia. Entonces los demás todavía tienen oportunidad de ganar si es que responden correctamente y súper rápido. Entonces, bueno, continuamos con la trivia. Pues recuerda, equipo, que son 15 segundos para responder. Muy bien, bueno, con respecto a los resultados de esta pregunta de cuántos kilos de alimentos desperdicia una persona cada año en México, pues tenemos un total de 17 respuestas correctas. Muy bien. Felicidades por estos 17 que están prestando atención. Vamos muy bien. Ya creo que nos quedan unas cuantas láminas y tal vez una última pregunta, pero seguimos. Entonces, ¿cómo poder reducir el desperdicio de alimentos? Es decir, ¿cómo puedo ser un consumidor consciente? Y ahí vamos a ver, ya cada uno sabrá cuáles son sus hábitos. Desarrollar una conciencia para reducir la pérdida y desperdicio es definitivamente un hábito. No se logra de un día para otro. Déjenme decirle que yo todavía batallo con cuántos bolillos comprar a la semana. También el pan, las tortillas son productos que son dentro de las categorías que más se desperdician. Y les digo, no se frustren si seguimos desperdiciando comida o si al final de la semana seguimos tirando alimentos a la basura. Es de cálculos, es de encontrar el punto de equilibrio entre lo que necesito yo para alimentarme, mi familia, los que viven en mi casa y lo que realmente necesito comprar en el súper. Hacer esos cálculos, les digo, no sale de la noche a la mañana, es a prueba y error. ¿Cuántas manzanas voy a comprar? ¿Cuántos bolillos voy a comprar? ¿Cuántos kilos de tortilla necesito comprar? Y ahí ajustarnos también a nuestro estilo de vida. Si estoy acostumbrado a comer en casa, si estoy acostumbrado a cocinar, si estoy acostumbrado a comer fuera de casa, si como en mi oficina. Entonces, todo eso tiene que ver con nuestros hábitos, con nuestro estilo de vida, pero es posible, se puede hacer. Tenemos que reducir ese desperdicio de alimentos desde nuestro hogar. Les voy a dar lo que definimos nosotros pacto tips, es decir, sugerencia para reducir el desperdicio y la pérdida en nuestro día a día. En primer lugar, tenemos que hacer una lista. Tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos en nuestra alacena, de lo que tenemos en nuestro hogar, para poder efectivamente comprar lo que necesitamos. Lo que le decía, si estoy acostumbrada a comer en casa, a cocinar mis alimentos, a comer fuera de casa, entonces siempre revisemos nuestra alacena y hagamos una lista de lo que necesitamos efectivamente con cantidades exactas. Es decir, 5 bolillos, 7 bolillos, 4 manzanas. No pensemos en comprar kilos y kilos de comida si luego no los vamos a
a consumir. Eso sí es desperdiciar comida. La comida se echa a perder, sobre todo lo que decíamos, ¿no? Los no perecederos, frutas y verduras, panaderías, productos frescos. Estos tienen una vida muy corta, entonces no compremos de más de lo que realmente vamos a necesitar. Controlamos muy bien y checamos muy bien la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. Ustedes seguramente saben que hay una gran diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Fecha de consumo preferente quiere decir que el producto se puede consumir hasta cierta fecha, pero que también está en buenas condiciones después. Se puede consumir preferentemente dentro de una fecha, por decir hoy 14 de julio, y tenemos, disculpe, si tenemos fecha de caducidad, fecha de consumo preferente hoy 14 de julio, quiere decir que el producto preferentemente lo podemos consumir hasta hoy, pero que también mañana o pasado se puede consumir. Si el producto no ha cambiado sus cualidades organolépticas, quiere decir que se ve bien, no ha cambiado de color, no ha cambiado de olor ni de sabor, lo podemos consumir. Buscamos recetas sin desperdicios, buscamos recetas que podemos elaborar con lo que ya tenemos en casa, lo que ya a lo mejor está a punto de echarse a perder, y aprovechémoslos. Por ejemplo, esos tomates que tenemos, que a veces compramos kilos de tomates, podemos hacer salsa, podemos hacer sopa y podemos inclusive procesar el alimento y congelarlo. Planificar nuestras comidas. Si ya sabemos que vamos a tener cierta salida, o si sabemos que podemos comer en casa, vayamos planeando nuestro súper y nuestros alimentos con base en nuestras actividades y también en las actividades de los que viven en nuestro hogar. Repito, no es algo que se tiene que dar de un día para otro, es algo que podemos desarrollar a prueba y error y con base en nuestras necesidades. Si sé que todos los días, como fuera de mi casa, como algo que encuentro ya preparado en algún establecimiento, restaurante o en la calle, no compro alimentos de más. Revisar la alacena es muy importante. A lo mejor ya tenemos alimentos que podemos usar en nuestra alacena, entonces no vamos a necesitar comprarlos. Entonces, revisar muy bien nuestra alacena, aprender a congelar, aprender a utilizar el refrigerador y el congelador son nuestros mejores aliados en la cocina. Como les decía, procesar alimentos y congelarlos puede alargar la vida de estos alimentos hasta 6 meses y poder tener alimentos ya preparados, salsas, condimentos, algún caldo, cualquier tipo de alimento ya procesado. Entonces lo sacamos del congelador, aprendemos también a descongelar y poder tener alimentos en nuestras casas. Los alimentos que tienen formas distintas, frutas y verduras que son imperfectos, como les decía, podemos absolutamente usarlos sin ningún problema en nuestra preparación, buscarlos en el súper, buscarlos en los mercados y no discriminarlos por tener esa forma distinta. El refrigerador es nuestro aliado. Un tips que siempre damos es checar la temperatura del refrigerador. El refrigerador mismo marca cuál es la temperatura ideal que pueda alargar la vida de nuestros alimentos y sobre todo utilizar las secciones correctas del refrigerador. Cada alimento tiene su lugar, los cárnicos, los quesos van más arriba, las frutas y las verduras van en los cajones de abajo y en medio tener, por ejemplo, los otros productos que seguramente ahí mismo el refrigerador les va marcando y sobre todo la temperatura. Compartir alimentos siempre es algo que, aparte de generarnos un sentido de gratitud y de satisfacción, evita que estemos tirando alimentos. Compartirlos con nuestros vecinos, con los compañeros de la oficina, si es que estamos regresando a nuestras oficinas, con familiares. Si sé que compré... Si sé que compré más alimentos y voy a salir el fin de semana, pues trato de
regalar o donar estos alimentos a quienes más los pueden necesitar y los pueden aprovechar. Y finalmente, donar alimentos. Existen seguramente cerca de ustedes bancos de alimentos que pueden recibir sus alimentos en cualquier momento, en cualquier día de la semana, del año. Entonces pueden acercarse, pueden conocer más de los bancos de alimentos y con mucho gusto van a recibir lo que ustedes no están aprovechando. Siempre va a servir para alguien que no lo tiene y lo va a aprovechar sin duda. Vamos con la última pregunta, Héctor. Sí, o la vuelven a contestar o ya la contestaron, ¿cómo sería? No, la volvemos a contestar para que contabilice, así que el total de las 5 preguntas que teníamos contempladas. Entonces, equipo, comenzamos, ¿vale? Listo, equipo. Listo, pues bueno, ya con nuestra última trivia, ¿de dónde encontramos el desperdicio de alimentos? Pues tuvimos un total de 18 con respuestas correctas, perdón, y solo 2 equivocadas. Eso quiere decir que, bueno, todos o la mayoría estamos poniendo atención. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades, equipo. Y pues bueno, ya para contabilizar las respuestas correctas y la rapidez con la que se respondieron, pues tenemos que el número 1 fue Manlio Godoy Guzmán con 4,695 puntos. Y sería todo, Gaby. No sé si gustes continuar. Sí, muchas gracias, Héctor, y muchas gracias a todos ustedes que participaron y felicidades a los que contestaron correctamente. Ya Fundación Lala se encargará de identificar los ganadores. Vamos a tener 20 ganadores, entonces todos van a tener muchas oportunidades de recibir sus obsequios. De mi parte es todo. Yo les agradezco toda su atención, tiempo y disponibilidad. Les invito a que puedan enterarse más del tema. Tenemos una página web que es de Pacto por la Comida o en la página web de Bancos de Alimentos de México, en nuestras redes sociales. Pueden enterarse más del tema, pueden ser consumidores más conscientes, muy activos y responsables con el medio ambiente, con la economía, con los recursos naturales y por supuesto con la sociedad. Un gesto, una acción tan sencilla como evitar el desperdicio de alimentos puede tener un enorme impacto en nuestra sociedad. Entonces yo los invito a que puedan compartir esa información, puedan seguirnos en redes sociales y hacer esos pequeños cambios en el día a día y sobre todo cuidar la economía familiar que ahora tanto se necesita, poder ahorrar, no comprar de más en el súper si no lo vamos a consumir, o si lo compramos y no lo estamos consumiendo, por supuesto, donar y compartir alimentos. Les agradezco, no sé si haya preguntas y respuestas ahora sí abiertas y nuevamente gracias a Fundación Lala.